¿Qué tal, clase? Vamos a continuar con nuestro tema de administración de servicios y en esta ocasión vamos a ver el tema de manejo de la demanda bajo diferentes condiciones. Entonces aquí ya empezamos a aplicar también este tipo de estrategias a las tres fases muy concretas que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Sí? Y bueno, entonces tenemos cinco aspectos, ¿sí? O aproximaciones básicas a la administración de la demanda. La primera, que tiene la virtud de la simplicidad, pero poco más, ¿sí? Consiste en no tomar decisiones y dejar que la demanda encuentre su propio nivel, ¿sí? O sea, así tal cual. Y no hacer nosotros nada, ¿sí? Entonces, esta afirmación se basa básicamente en el supuesto de que los clientes aprenden de la experiencia, perdón, o de las recomendaciones que reciben de otros usuarios acerca de cuándo pueden esperar encontrar colas a la puerta del servicio y cuándo, en cambio, está disponible sin ningún retraso, sin ninguna cola, sin ninguna demora, ¿sí? Pero esto tiene alguna detalle, ¿verdad? Y esta situación o problema es que también pueden aprender a encontrar a un competidor que sea más responsable o ágil en su servicio. Entonces, esta sería una situación que también tenemos que considerar y tomar muy en cuenta, ¿sí? Otras aproximaciones más intervencionistas propugnan por influir en el nivel de demanda en cualquier momento que ésta se desequilibre, ¿sí? Dando pasos activos para reducirla en periodos pico y aumentarla cuando exista exceso de capacidad. Entonces, estas dos últimas aproximaciones requieren la posibilidad de que la naturaleza del servicio permita almacenar la demanda hasta que la capacidad esté disponible, como ya habíamos visto en anteriores ejemplos y obviamente, pues nosotros ya vimos que hay trucos, hay maneras de cómo se puede administrar esta demanda, cómo se puede almacenar la demanda, si bien la prestación del servicio ya sabemos que ese sí no se puede almacenar por ningún motivo, pero la demanda sí, ¿verdad? ¿Y cuál es? Pues bueno, ello se puede conseguir introduciendo un sistema de reservaciones, ¿sí? Que garantice al cliente el acceso a la capacidad en un momento determinado. O bien, creando sistemas formalizados de colas. O, por supuesto, una combinación de ambos también puede ser factible. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, pues, ayudarnos a cómo administrar mejor esta situación. Entonces, lo que no queremos es que el cliente haga lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy sabios y muy astutos en tomar decisiones, las mejores decisiones para nuestro negocio. No queremos que los clientes encuentren un competidor más fuerte, pero también no nos podemos quedar con los brazos cruzados o nada más dejar que las cosas se den solas, pero hay veces que a lo mejor no nos queda de otra situación. Pero bueno, veamos este método. Eh, Vamos a hablar de la siguiente tabla, ¿sí? Y bueno, es que esta tabla relaciona estas cinco aproximaciones con las tres situaciones básicas de exceso de demanda: capacidad suficiente, exceso de capacidad y realizar un breve comentario estratégico al respecto de cada una de las posibles combinaciones, ¿sí? Muchos negocios de servicio tenemos que se enfrentan a las tres situaciones en diferentes puntos del ciclo de la demanda, razón por la que pues todos debemos de considerar el uso de alguna estrategia o de cualquiera de las estrategias de intervención descritas a fin de minimizar sus efectos no deseados. Entonces, aquí tenemos, aquí les señalo con el puntero, tenemos el enfoque utilizado para administrar la demanda, que son todas estas cinco, ¿sí? Y tenemos los otros aspectos, ¿no? Que son capacidad insuficiente, ¿sí? De exceso de demanda, capacidad suficiente o demanda satisfactoria y exceso de capacidad demandada
o capacidad o demanda insuficiente, más bien dicho, perdón. Entonces, en los aspectos también tenemos no iniciar ninguna acción, reducir la demanda, aumentar la demanda es el punto 3. El 4 es almacenar la demanda con un sistema de reservaciones. Y el 5, almacenar la demanda con un sistema formalizado de colas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta tabla que pues nos presenta aspectos muy importantes que nos pueden ayudar. Obviamente, ya con la experiencia aplicando, nosotros podemos desarrollar otros aspectos hasta por sentido común, pero en el desarrollo, pues el autor nos ayuda a que nosotros brinquemos esa fase con un poquito más de fortuna y que no estemos adivinando y que no tengamos que hacerlo, pues, sin saber qué hacer definitivamente. Entonces, vamos a ver y empecemos con el primer aspecto que es no iniciar ninguna acción, ¿sí? Que es este número 1. Y bueno, tenemos que el autor nos propone para el 1.1, que es capacidad insuficiente, es no iniciar ninguna acción en el cuadrante de capacidad insuficiente, ¿sí? O exceso de demanda. Entonces, el autor, como ya lo habíamos comentado anteriormente, nos propone un sistema de colas desorganizado, puede enfadar a los clientes, ¿sí? Y reducir su intención de uso en el futuro. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta esta estrategia, ¿sí? El segundo aspecto, no inicia ninguna acción contra la capacidad suficiente o demanda satisfactoria. Aquí el autor nos comenta que la capacidad está completamente utilizada, pero estamos obteniendo la mayor rentabilidad. Es una pregunta, ¿verdad? Estamos obteniendo la mayor rentabilidad. Entonces, ojo con esta estrategia. Parece que no es la más ideal, ¿no? Entonces, en el tercer aspecto, ¿sí? Es exceso de capacidad o demanda insuficiente, que sería en este punto. ¿Estamos? Entonces el autor nos dice aquí que la capacidad es desperdiciada, ¿sí? Y los clientes pueden tener una experiencia negativa en servicios como el teatro, por ejemplo, los cines, estadios, etcétera. No es nada divertido, ¿no? Estar en una situación como cual. Entonces, en la segunda estrategia, que es reducir la demanda. Vamos a ver qué pasa cuando reducimos la demanda, cuáles son los efectos. Entonces, en el primer cuadrante, capacidad insuficiente, ¿sí? O exceso de demanda, tenemos que el autor nos indica que el detalle es que el sistema de colas desorganiza, no, perdón, si aumentan los precios, crecerán los beneficios, ¿sí? Pueden utilizarse distintas fórmulas de comunicación para favorecer el uso durante los momentos no saturados, ver si puede enfocarse esta estrategia a aquellos segmentos menos rentables. Y entonces aquí va por el lado de aumentar los precios, ¿no? Para que pueda pues, haber un poco más de rentabilidad, crecer los beneficios y pues utilizar diferentes fórmulas de comunicación para hacer esta comunicación y suavizarlo un poquito más en determinados tiempos, ¿no? Principalmente pues aplicarlo en los segmentos menos rentables, ¿sí? Que en el segundo cuadrante, reducir la demanda contra capacidad suficiente. Entonces aquí lo que nos sugiere es no llevar a cabo ninguna acción, pero también es aplicable la advertencia de arriba, o sea, si estamos realmente teniendo la mayor rentabilidad posible. De igual manera, en reducir la demanda y contra el cuadrante de exceso de capacidad o demanda insuficiente, pues aquí nos dice que no llevemos a cabo ninguna acción, pero también es aplicable a la advertencia de arriba. O sea, si los clientes pueden tener una experiencia negativa en servicios tales como el teatro, los cines, etcétera. Ahí es donde tenemos ciertos riesgos, entonces podemos ver estas estrategias si son convenientes para nuestro servicio. Muy bien. Entonces, en cuanto al tercer aspecto, que es ya aumentar la demanda, ¿sí? Aquí tenemos la parte contradictoria, la contraestrategia del anterior punto. Entonces, en este aspecto,
El autor nos dice que en el primer cuadrante, que es capacidad insuficiente, no llevar a cabo ninguna acción a menos que existan oportunidades para estimular segmentos más rentables. En esa situación de que haya segmentos más rentables, pues bueno, sí, sí podríamos hacer una acción, si no, lo mejor sería no aumentar la demanda. En el segundo cuadrante, que es capacidad insuficiente, bueno, aquí se recomienda no llevar a cabo ninguna acción a menos de que existan oportunidades más para estimular segmentos también más rentables. Prácticamente lo mismo, ¿sí? Y en el tercer aspecto, que es exceso de capacidad o demanda insuficiente, bueno, aquí el autor nos recomienda reducir los precios selectivamente, ¿sí? La idea es hacerlo o intentarlo, intentando evitar la canibalización del negocio existente, ¿sí? Y asegurándose de que todos los costos estén cubiertos, ¿sí? Utilizar herramientas de comunicación y variación en los productos y sistemas de distribución, pero analizando los costos que ellos suponen. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es reducir los precios selectivamente, pero sí nos dice el autor que tengamos cuidado en la canibalización. La canibalización se refiere a que un producto que bajemos de precio, o en este caso un servicio más bien dicho, que aplica también para los productos, pueden canibalizarnos otro que sea estrella. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola había un caso de canibalización muy marcado porque ahí teníamos que el producto que era más rentable eran los refrescos retornables, o sea, los que se venían antes en botellas de vidrio, que se siguen vendiendo todavía en las tiendas o en los restaurantes también. Pues este tipo de refresco retornable de vidrio era el más rentable, ¿sí? Y ahora con los refrescos de PET desechables, pues no es tanta la rentabilidad. Si estos otros tenían bien un porcentaje muy alto, si quieren hasta de más del 300-400% de utilidad, estos otros ya nada más les dejaban tal vez el 50% de ganancia, que seguía siendo extremadamente alto o hasta el 100%, pero pues no era lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al introducir los productos de PET, la gente se les hicieron más convenientes, más prácticos, porque los podían llevar, meter en la mochila, taparlos y no tener que tomárselos todos de un sorbo, ni tenerlos que echar en una bolsita, porque así antes se echaban, el refresco se ponía en una bolsita con popote y luego tú ¿cómo se dice? Lo seguías consumiendo cuando tú quisieras. Ahorita lo hacemos así con las botellas de agua. O sea, imagínense antes tener que traer una bolsita con popote. O sea, pueden imaginarse eso, lo incómodo que era. Casi estabas condenado a que el refresco que te daban, te lo tenías que tomar en ese momento. O el vaso de agua, no te podías llevar tu vaso de agua para llevar. O sea, te regresabas el vaso a la persona que te lo prestó para tomarte tu agua y ya. Y ahora no. Entonces, eso canibalizó al producto más rentable, que era la presentación de vidrio, y a eso se le llama canibalización, porque no es bueno que un producto o servicio que es menos rentable se coma al más rentable de tus productos o servicios. Sí, a eso se refiere básicamente la canibalización, para que no vayan a malentender el aspecto o aquel detalle de las situaciones de las tribus que practicaban esta situación, no tiene nada que ver con eso. Entonces aquí otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta, pues como ya lo vimos, es que verificar que todos los costos estén cubiertos para no salir con pérdidas, porque la reducción de costos, aunque sea selectiva, pues al final de cuentas nos puede atraer una pérdida y no es bueno. Y en muchos de los casos también, si no se van a cubrir los costos, pues se tendrá que ver que haya el presupuesto al menos para soportar esa promoción quizás o esa reducción de costos que nos ayude a cubrir los costos, que eso sí deben de estar cubiertos por toda razón, pero la idea aquí es no tener pérdidas financieras. En el siguiente punto, que es almacenar la demanda con un sistema de reservaciones. Bueno, esto es uno de los aspectos que hemos hablado y es uno de los más eficientes aspectos para almacenar la demanda y que es muy, muy buena idea. Y bueno, pues todos en alguna ocasión o situación, pues hemos requerido de contratar este aspecto de hacer una reservación por alguna situación que hemos reservado tal vez
pues un boleto para ir al cine, para una habitación para ir a la playa, en un hotel, etcétera, ¿no? Entonces aquí en almacenar la demanda con un sistema de reservaciones, en el primer punto, que es capacidad insuficiente, el autor nos dice que debemos de considerar sistemas para dar prioridad a los segmentos más deseados, ¿sí? Hacer que los demás clientes cambien sus hábitos y compren fuera de los picos de demanda. Bueno, eso lo hacen muy claramente los hoteles, o sea, dan precios altos en temporadas altas y dan precios y promociones y paquetes muy atractivos en las temporadas bajas, o sea, cuando no tienen afluencia de suficiente turismo. Y esta es una práctica que se hace comúnmente en el sector turístico para administrar esta demanda por medio del sistema de reservaciones. Y en el aspecto 2, que es capacidad insuficiente, el autor nos dice que es aconsejable intentar alcanzar la mayor rentabilidad posible, ¿sí? O sea, ser un poquito más agresivos en los precios y sacarle jugo a la situación que se está presentando. En el aspecto 3, que es exceso de capacidad, pues aquí nos pide el autor que dejemos claro que hay espacio disponible y no se necesita reservación. Entonces hay que hacer aquí, pero más agresivo, más bien con la comunicación, con la promoción, para atraer a más gente, ya que no se puede hacer como en el anterior aspecto, porque aquí nos está haciendo falta demanda. Eh, por último, en almacenar la demanda con un sistema formalizado de colas. Bueno, aquí en el primer punto, que es capacidad insuficiente, el autor nos invita a considerar el dar preferencia a los segmentos más deseables, ¿sí? Mantener entretenidos y cómodos a los clientes que esperan e intentar predecir con exactitud el tiempo de espera. Si se fijan, muchas veces vamos a algún lugar, estamos, por ejemplo, en un banco y pues ya en los bancos antes, o sea, teníamos que hacer fila de pie y esperar nuestro turno y a ver hasta qué horas, ¿no? Y ahora en la actualidad se busca que todos los clientes estén sentados primeramente y que puedan ver cuánto es el tiempo estimado de espera. O cuando hablamos por teléfono y estamos pidiendo alguna información, algún servicio, de la misma manera nos dicen, ok, su tiempo de espera es aproximadamente 5 minutos o de 10 horas, por ejemplo. O sea, significa que no pierdas el tiempo y de esta manera te sientes ya un poco más valorado. Te están diciendo que se van a tardar media hora en atenderte, ok, tú dices, tengo la media hora, me urge bastante, lo voy a esperar porque no puedo regresar más tarde o lo que sea. Entonces, de esta manera me estoy viendo más profesional, ¿sí? Y bueno, varios servicios hacen este tipo de estrategias. Entonces, en este mismo aspecto que estamos hablando de almacenar la demanda con un sistema formalizado de colas, en el aspecto de capacidad suficiente, aquí lo que debemos intentar es evitar los cuellos de botella y los retrasos para pues, que la gente que adquiere nuestros servicios esté más contenta. Y obviamente, este aspecto de almacenar la demanda con un sistema formalizado de colas en el punto de exceso de capacidad, que es el tercero, pues no aplica, no es aplicable en absoluto. Bueno, muchachos, entonces esta es la situación de la capacidad en relación a la demanda, ¿sí? Con las estrategias para la administración de la demanda según la capacidad. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien y por favor, cuídense mucho. Muchas gracias.